De todas maneras, ok. Ujú. Si quieres empiezo no sé, por algún lado. Ok, Bueno, dale. la leí, me quedé así como que un poquito decepcionada, porque bueno, me pareció así como que muy light la manera como ella toca el tema. Claro, ella reacciona ante la historia de Charlotte Brontë y hace Ujú. como una especie de, ella pone como a dialogar la novela de ella con la de Charlotte Brontë. También tiene mucho que ver con sus vivencias, que aunque no fueron Ujú. tan duras como la de esta Antoinette Cosway, eh, ella estuvo en su Dominica natal como hasta los 16 años. Estuve buscando por allí y vi, por ejemplo, que a ella, a Jean Rees, que se llamaba Gwendolyn, no sé qué, no me acuerdo el apellido en este momento, eh, le hicieron bullying en la sociedad británica, a donde ella se fue a los 16 años por su manera de hablar, ¿no? Ujú. Por su estilo caribeño de Ujú. hablar, tan así que ella adoptó la costumbre de hablar muy bajo a partir de ese Mm. momento. ¿Qué más? Bueno, en un material que conseguí se habla de su Dominica natal, tiene como mucha relación con el paisaje que ella retrata en la novela, ¿no? Claro. Y también, bueno, está en una época inscrita en esa cuestión colonialista y patriarcal. Pero volviendo del ancho mar de los Sargazos, que fue eh, presentada en 1966 dentro del contexto de la literatura postcolonial y feminista, como ya dije antes, en respuesta a la novela Jane Eyre de Charlotte Brontë. Fue presentada en un momento de naciente interés en las desigualdades de género, lo que se llamó el feminismo de la segunda ola. Explora las tensiones raciales y sociales en Jamaica tras la abolición de la esclavitud. Eh, eh, Antoinette Cosway es hija de un propietario de esclavos, de un esclavista, y de una criolla, Annette, también hija de propietarios de esclavos. Ujú. Y crece un contexto duro para ellos, las llaman cucarachas blancas, las tratan con mucho desprecio, porque, bueno, no son negras, pues, descienden también de negros, Y pero tampoco son no blancas. son negras por la Eso es mezcla que el hay. problema, que tampoco son blancas, ¿no? Ah, exacto, no son negras ni blancas, aunque la piel sea blanca. Em, Ujú. ella es, ah, ¿quién habla? Es que sentí como alguien que hablaba, no, tengo eco. Ujú. ¿Qué más? El contexto en el que se desarrolla la novela es el contexto post-abolición y colonialismo. Se ubica en Jamaica después de la abolición de la esclavitud. eh, Explora la compleja sociedad de las Indias occidentales y las tensiones entre las comunidades negra y blanca. Explora la identidad criolla. Jay Reese aborda la situación de la criolla blanca a través de su personaje, que es Antoinette Cosway, y explora la marginación que Antoinette experimenta por su identidad mixta, pues, en una sociedad colonial. Como ya dije antes, una reinterpretación de Jane Eyre. Escribe la historia como una precuela, un antecedente, lo que ocurrió antes de Jane Eyre, para darle al personaje de Berta Mason, que es como pasa a llamarse Antoinette tras sufrir todas las humillaciones y maltratos psicológicos por parte del señor Rochester, que me llama la atención que no, no le ponen nombre, no lo llama Mr. Rochester nada más.
Y bueno, la muestra como una víctima de las circunstancias del patriarcado y de la sociedad y el colonialismo. Eh, eh, Cuando la novela fue publicada, lo que llaman el feminismo de la segunda ola va ganando impulso y no solo se centraba en los derechos legales de lo del feminismo de la primera ola, sino que también en las desigualdades sociales como los roles de género y la opresión doméstica. Yo decía que me sentía así como un poquito decepcionada porque lo único realmente que se ve así contundente es ese odio y ese desprecio que les tenían los negros a ellos. Claro, no es poca cosa, pero todo lo demás aparece de una manera un poco velada, ¿no? Es la impresión que me causa. Bueno, Mónica quiere decir algo. Mónica, te escuchamos. Cuando María dice que dejó por fuera que el sufrimiento negro. No, no digo eso, sino que, eh, ¿qué fue lo que tú entendiste de lo O que yo sea, dije? que tú dices que dejaron cosas veladas. No, cuando digo velado no es que esté por fuera, sino que es como sutil. O sea, lo negro no es nada sutil, la rabia que le tienen los negros a ellos, el odio, no solamente por haber sido propietario de esclavos, bueno, sino el resentimiento social, porque encima de que la familia de ella fue propietaria de esclavos, bueno, eran blancos, y yo digo que ellos eran blancos y los otros no. Bueno, blanco entre comillas, pero por lo Claro, menos eran blancos. el asunto es que ella narra la historia desde su óptica, pues. Ella, ¿Ah? Claro. ella, ella, por supuesto que se ve en todo eso cuando incluso la amiguita, tía, le mete una peñonada en la cabeza, se vislumbra la rabia. Estoy hablando seriamente como una licenciada en Bueno, y letras. sale a Se ve relucir de la rabia los negros, ancestral pero de los ella negros. está narrando eso desde su óptica, lo que ella sintió. Ella hace ver que los negros obviamente la despreciaban, le tenían rabia, pero su papá había sido esclavista, pues vendedor de Claro, esclavos. pero fíjate tú que eh, Antoinette eh, no era como muy inocente en ese momento en que ocurre esa agresión por parte de la niña negra, de tía, y, Claro, y porque es que era una ella no lo niña. muestra de una manera, ella no lo muestra de Sí, una ahora manera así. ese gesto en particular corresponde a una tradición, aparece muchísimo en la literatura Ah, sobre la esclavitud en el siglo XIX, en los comienzos del XX. Por ejemplo, una de mis novelas favoritas de la vida, que se llama Yola Leroy, de de la escritora Frances Harper, una escritora ujú, estadounidense. Yola es descendiente de personas esclavizadas, pero no lo sabe al comienzo de la mm, novela. Se entera cuando muere su padre y su familia paterna dice tenemos derecho a vender a estos niños, porque ellos nacieron de una mujer esclavizada. Y ella no lo sabía. Y al comienzo de la novela, Yola dice, oye, pero ¿por qué todo el mundo dice que los esclavistas son malos? Hay esclavistas buenos y malos, ¿no? Un discurso tipo tío Tom hasta que vive en carne propia el ajá, hecho de ser vendida y tratada como mercancía. Entonces, Bueno, eso pero que ustedes están mencionando es un tópico ah, que inscribe claro, esta porque ella novela ve eso dentro de desde toda una su tradición óptica, de la pues. literatura sobre la esclavitud. ¿Mm? O sea, ella ve todo desde su óptica, era muy niña. Ella veía a tía Claro, como una igual, como una amiga, pero tía no la veía como una igual. Tía por tenía supuesto, que si ser la venden y amiga de compran la y venden blanca, pues. a los ella Exacto, o no sea, tiene tía era la conciencia de los amiga de la beneficios de blanca porque poder para que hay dónde iba a detrás de agarrar, eso. o sea, sí. Y el Ujú. otro personaje era resabiado, pues, Sí. la parte de los peniques, que ella planea todo para robarle esos tres peniques. Este, y sí, y Ujú. eso se evidencia, ¿no? Que no, que si das la vuelta, que no sé qué, y la otra boba hace todo lo que ella le dice y la roba al final. Ujú. Alejandra está Y no diciendo que tenía, o sea, Alejandra, sí, ¿no? Alejandra, ibas a decir algo. Sí, luego Victoria. Ajá, Alejandra. Hola, sí, ¿me escuchan?
Sí, Sí, te perfectamente. escuchamos bien. Bueno, bueno, la novela me pareció bien interesante, disfruté mucho la lectura, los personajes me atraparon. Ella, la autora, pues tiene, me parece a mí, ¿no? La capacidad de poder transmitir a través de la palabra imágenes y sensaciones. De hecho, bastantes. Cuando Ujú, describe los paisajes y las sensaciones de ella al principio, pues son Ujú, bastante descriptivas. En el desarrollo del personaje de Antoine, pues ella, después de que, claro, uno lee hasta el final, se da cuenta que ella va describiendo ciertas acciones de la niña desde que era pequeña, ese rechazo hacia las personas y socializar. Pero ella toca un tema, como dice la profesora, que se trabaja mucho en la temática de la esclavitud, que es lo que es el desarraigo y sus consecuencias. Y una sí. de ujú. esas es las enfermedades mentales. Hay un escritor venezolano, le estaba buscando el libro, pero no lo consigo aquí, que él toca ese tema, claro, después. Pero él demuestra a través de números, claro, ya en la República, cómo aquí en Venezuela las personas que más padecen o padecían en esa época de enfermedades mentales son las personas de herencia europea o de ascendencia europea, perdón. Parece que Ujú. el paisaje, el extrañar el paisaje que les rodeaba antes de venirse, y eso lo transmite allí la autora, ¿De sobre qué todo año es con el ese libro? desastre. El que estás mencionando. Yo no sé qué de las Indias, algo así, él lo ¿Pero de qué escribe. año es? No lo tienes. No, el año es como ella es la República. Es un Ok. estudio Es que me científico, suena muy al metodológico. Ambrosio, a determinismo, ¿no? Por eso me interesa. Sí, no, Por yo eso, lo porque conozco como bueno, que hay lo otra estaba cosa buscando ahí, además, pero no, las mentes de algo así de las Indias. eso Pero y Y la entonces, categoría enfermedad mental también es claro, occidental. enfermedad mental y Entonces producto no se del trata de que no lo desarraigo. sufrieran, sino que no se llamaba Inclu- así. Ujú, incluso era, o sea, él la pinta como una enfermedad hereditaria, claro, porque son conductas. pero, Y es perdón. un tema que también toca Fran Fanon en la parte de máscaras negras, ujú, máscaras blancas, porque, claro, ahí están todos los personajes. O sea, el esclavista, que bueno, obviamente ya no está, la persona esclava, que fue esclava, pues tiene una reacción, una conducta, también fueron víctimas del desarraigo porque fueron sacados de sus tierras y se ven las dos miradas, porque ahí hay una parte donde los blancos dicen, no, pero es que porque los vendían su misma gente. O sea, ahí que ujú. todo el mundo se lava las manos, pues, en las circunstancias que acontecen allí. Y pues ellos, de una u otra manera, se imita la conducta en cuanto al maltrato. Los esclavistas Claro. lo Yo iba recibieron y, a, a comentar varias cosas de lo que decía Alejandra, que creo que son interesantes. Una sigue teniendo sus grandes defensores, ¿no? Hace nada, un músico chileno dijo que los venezolanos teníamos mala genética y que por eso éramos personas que nunca íbamos a estar bien, ¿no? El determinismo biológico estuvo muy de moda, todas estas ideas de degeneración, etcétera, a finales del siglo XIX, ¿no? Es decir, si Ajá. naciste aquí o eres de tal manera. Entonces, claro, Jane Eyre es una novela que, por cierto, bueno, luego lo tocamos con más calma. Jane Eyre era un Ujú, icono feminista. O sea, sí. el hecho de contar que una mujer autónoma logra producir su trabajo, elige con quién, con su trabajo, insertarse en el mercado laboral, ganar dinero y elegir con quién se va a casar. Y ella más bien es Ajá, la salvadora del marido hacia el final de la novela. sí. Siempre se leyó como una cuestión feminista, ¿no? De hecho, lo creo, es un feminismo muy europeo. Sin embargo, es interesante que en los años 60 eh, 80 años después de la publicación del libro, alguien diga, mira, había otras mujeres dentro de la historia, no solamente era Jane Eyre, ¿no? Y tenían hasta encerrada allá arriba y a nadie se le ocurrió que esa representación podía traer, o sea, o podía tener otras connotaciones, ¿no? Entonces ahí vemos que el límite de lo que era una mujer para las Bronte nada más no, para las mujeres de la era victoriana, las que defendían esta figura de la mujer ilustrada, tenía unos límites raciales y geográficos muy claros, ¿no? Las que estaban Ent- más allá no eran mujeres o que no. Alguien claro, por decía esto de, supuesto. Hay un me momento, parece que fue hay María un, quien dijo, mom- ajá, un- yo llegué a preguntarme,
si realmente Antoinette Cosway está loca o Ujú, no es que como se comporta diferente a la manera victoriana, está etiquetada como loca, marginada y por supuesto tratada como un ser inferior. Porque claro. yo siento todavía que ella no está tan loca como se cree que Ujú. está. Por aquí Más estaba, me bien parece lo que ha que sido es una tipa marginada porque no respondió a las expectativas de esa sociedad y aparte de eso por su genética, pues por su origen eh, mestizo, ujú, por creo que llamarlo pidieron la de otra manera. palabra Ana. A ver, ¿cómo era la cosa? Ya veo aquí el orden, denme un minuto. Sé que la pidieron Victoria, Alejandra Ah, y Ángel. una cosita nada más para terminar. Es como muy frecuente que uno lo ve en las novelas, en las películas, esa cosa de que cuando tú no estabas de acuerdo con nadie o te ponías en contra de algo, te encerraban en un manicomio, te recluían en algún lado. O sea, estabas Ujú. loco. Bueno, en el Ya. siglo XIX, de hecho, muchas de las intelectuales latinoamericanas, eh, incluso que pasaron ya al 20, porque o sea, las encerraron ya en los últimos años de su vida, Mercedes Cabello de Carbonera, María Jesús Alvarado, o no, Alda terminaron Merini, Alda Merini, que fue terminaron poeta. en un sanatorio, claro. Ujú. Victoria, que hace un ratazo que quería decir algo. Ujú. Por ahí andas. Bueno, yo en Ujú, realidad estaba respondiendo a un comentario del chat porque estaban diciendo que Tía fue muy mala. Y en ujú, realidad todo el mundo de la novela era, o sea, responsivo a o respondía a lo que su contexto, o sea, es difícil juzgar y decir, bueno, todos los negros de la novela eran crueles con los demás. Bueno, claro, o sea, y esa persona, bueno, la engañó y robó su dinero, claro, porque ella misma lo decía, que no entendía por qué ella tomaba ese dinero, porque quería apostar ese dinero, si eso no era nada. O sea, para ella obviamente no era nada. Y en el contexto de claro. la otra, claro que era conveniente y detrás de eso aún más la junta de las dos niñas era algo de, bueno, yo estoy intentando que ella socialice más porque si vemos a lo largo de toda la novela, en ningún contexto, con ninguna persona siendo negro Ujú. blanco, siendo mestizo, siendo lo que sea, ella nunca encajó en nada de eso, o sea, Bueno, sabemos sí, por para, qué, porque hemos estado leyendo obras del Caribe hispano y Ujú. las dos últimas también lo son. Los procesos de colonización en el Caribe hispano y en el británico fueron distintos y en el francófono también. En esta zona del Caribe anglófono, que además Jamaica llega tardíamente, o sea, llega a mediados del siglo XVII, a la, pasa a ser parte de la colonia británica, ¿no? Sí es el Caribe que nosotros, el primero en el que pensamos, en el que hay ron, plantaciones de azúcar, bueno, al revés, plantaciones de azúcar que dan lugar a que exista el ron, ¿no? Además de eso, hay una llegada, una afluencia masiva de personas esclavizadas en África, porque, bueno, era necesario desarrollar la plantación y la historia es otra, ¿no? Jamaica fue muy famosa por el cimarronaje. De hecho, el cimarronaje de Jamaica tuvo grandes logros ya en el siglo XVIII, por ejemplo, hubo unas ciudades en las que la corona no pudo hacer nada. Son las 5 famosas ciudades y, ¿no? Si dan escucha, si les gusta el reggae, van a oír muchas menciones a eso porque todo el mundo las nombra. Hubo un momento en que ya la corona dijo, bueno, está bien, los cimarrones viven aquí en estas 5 ciudades porque no podemos hacer más nada, ¿no? No pudieron contra la resistencia, ¿no? Ay, si les gusta la ciencia ficción, les recomiendo una novela bellísima que se llama Ladrona de Medianoche, que tiene muchísimas referencias a esta historia de Jamaica. Y Nalo ¿De quién Hopkinson se es? llama la escritora. Nalo ¿Cómo? Hopkinson. Nalo, Nalo Nalu Hopkinson. Hopkinson. Sí, es una escritora de Jamaica, pero ella vive en Canadá, profesora en la Universidad de Vancouver, ¿no? Pero bueno, también creo que es importante considerar
que Jamaica, desde antes incluso de la Revolución Haitiana, siempre representó una amenaza. O sea, así como les decía, el fantasma de la Revolución Haitiana rondaba el Caribe, todo el mundo tenía miedo de un alzamiento, rondaba Cuba, ¿no? Jamaica es peor porque lo hicieron al interior, los cimarrones. Y hubo un momento que parecía que los aplacaban y volvieron, ¿no? Y, y de hecho, una de las lideresas, que es Granny Nani, está en un billete de Jamaica, del Cono Monetario de Jamaica, ¿no? Una de las lideresas del movimiento cimarrón. Entonces, es muy importante como parte de la identidad. Como les decía, el reggae contemporáneo sigue hablando de eso, ¿no? Y claro, estaba el peligro latente. ¿Qué ocurre? Por supuesto, secuestras a un grupo de personas, las montas en un barco, las llevas a que planten, a que hablen. Eso parece ciencia ficción, no la novela, ¿no? Eso que vivieron las personas esclavizadas parece ciencia ficción, y el pretexto para sostener la esclavitud, o uno de los pretextos, siempre fue ellos mismos se esclavizaban entre sí, ¿no? Es un argumento que incluso en la actualidad se meten en Twitter y van a conseguir gente que lo diga, ¿no? Que hay gente que lo presente. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente decimos, tía es mala, no sabemos si tía es buena o mala. Lo que sí sé es que fue tratada como mercancía y que ellos tenían ese espíritu de cimarronaje muy presente. Y claro, el asunto es el dinero que ella se roba, ¿de dónde viene? ¿Quién lo produjo? ¿No? Es como el dilema moral que siempre está presentando Jen Reed, porque siempre está contraponiendo el discurso de Bronte, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen la novela, en particular Jane Eyre, ¿no? Si alguna vez la leyeron. En particular, hay 2 capítulos en los que tiene es bastante central la figura de Bertha Mason, que son el capítulo 20 y el 27. O sea, si no quieren leer la novela completa, leer el 20 y el 27, que es la primera aparición de Bertha Mason. Y cuando este hombre dice, es que me engañaron, me dijeron que ella tenía dinero y era una loca, y entonces esta loca me hizo la vida imposible. Y es muy chévere, porque aquí se presenta como, oye, no es eso, la trataste como una cosa, ella enloqueció, obviamente, y sin disculparlo, porque lo otro que pasaba también era como una idealización del pueblo criollo, ¿no? Y en este caso, no, sí son esclavistas, y sí son unos bichos, y sí compraban y vendían personas, pero dentro de la dinámica de los criollos, que son excluidos por la aristocracia blanca, también hay jerarquías, y las mujeres ocupan un lugar muy particular dentro de la jerarquía, ¿no? Tenemos Ángel, Laura, y vi otra mano, pero no, de Carmen. Ángel, Laura y Carmen, escúchame. Creo que Laura estaba primero, disculpe. Perdón, Laura, Ángel y Carmen, entonces. Disculpa, Mariana, ¿cómo se llama la novela de Nalo Hopkinson? Ladrona de Medianoche. Gracias. Adelante. Lo que pasa es que todavía soy algo conservadora y no metí ciencia ficción en el curso, pero la ciencia ficción caribeña es maravillosa. ¿No? Así que paséense por ahí. Bueno, no importa, tú nos das las pistas y nosotros buscamos los espacios para ver. Laura, cuéntanos. Buenos días, profesora. Hola. Yo al principio de cada texto siempre hago como una revisión acerca de por qué el título, cuál es la relación del título con la novela, quién es el autor. Entonces, bueno, investigando un poco más a fondo acerca de qué era un sargazo. ¿Eres educadora, porque, ¿cómo? Que si eres educadora. Sí. No, porque esa es la marca Opel. Siempre hacen como todo ese proceso y de verdad que él es más rápido cuando tienes toda esa información. Sí, porque, claro, profe, porque de repente nosotros queremos como saber un poco más acerca de la intención del autor, que lo llevó a tomar la decisión de ponerle un título tan... yo cuando leí El ancho mar de los sargazos dije, Dios, ¿qué es esto? Claro, entonces comienza geográficamente el impacto de que, bueno, es un mar que no tiene límites terrestres, de que el sargazo es una alga extremadamente grande que es buena tiene unas propiedades, pero cuando se daña o se pudre, entonces es un problema excesivamente grande para todo lo que tiene que ver con las personas que conviven en ese contexto o que se benefician de ese mar. Entonces, a partir de allí, bueno, comienzo a leer y la relación que tiene con la protagonista, como ver su
el nacimiento cuando era niña, después va creciendo, después se casa, después llega a un mundo tan oscuro que es como termina la novela, donde no sabemos si perdió la razón, no perdió la razón. Es como ver también ese trascender del sargazo, ¿sí? Cuando está bien, entonces proporciona nutrientes, tiene propiedades medicinales, todo eso, pero cuando se pudre, entonces daña el ecosistema. Entonces era un poco reflejarlo en las características de Antoinette como ser humano y la estrecha relación que tiene el título desde que comienza la novela hasta que finaliza. Es bonito eso, porque, bueno, además el asunto es que se le llama así y resulta, o sea, o le llaman así los marineros, o creo que es un nombre que viene de la piratería, y es interesantísimo porque entonces es una figura poética que ha usado mucha gente. Esdras Parra, de hecho, en su texto Por el norte del mar de las Antillas, en algún momento nos habla del mar de los sargazos, o sea, lo conseguimos con alguna frecuencia la imagen, ¿no? Sí, yo O sea, creo que es esta sensación del Caribe sin fronteras que tú dices, estoy de acuerdo contigo. pudiéramos decir que entonces que Jane Reese usa el título como una metáfora para, Sí, eso es lo que para nos está proponiendo presentar Laura. Yo creo que la decadencia del personaje. Está bueno. sí, es lo que nos está proponiendo Laura y yo creo Sí, que sí, que yo estoy de acuerdo. Creo sí, que es una yo buena también. lectura del título. Ángel, Hola, sí, ¿cómo están? Buenos días. buenos días. Ujú. Día. Bueno, yo por acá tengo algunas cosas que fui anotando un poco. Eh, la primera sensación que tengo es que es una novela que está marcada por un conflicto de identidad constante, sobre todo en el caso de ella, que no consigue ser parte de nada, porque no se siente parte de esta Inglaterra eh, eh, casi solemne, ¿no? Bueno, solemnizada de forma forzada, y tampoco se siente parte de los pueblos que le rodean, de la sociedad que le rodea, o tampoco consigue ser parte. Me llama la atención la visión eurocentrista, obviamente intencionada, ¿no? De los personajes, Claro. especialmente del señor Rochester, que si mal no recuerdo se llamaba aunque se menciona muy poco su nombre, Ujú. quien se convierte en esposo, ¿no? Eh, es una visión eurocentrista. De hecho, hay un momento donde él se refiere al dialecto como ese dialecto francés degradado, ¿no? Como esa forma de desprecio constante que además muta porque primero Y ahí ve ves a el la población. anuncio, ahí ves el conflicto que hay entre la corona británica o sea, entre las islas, el Caribe británico y el francés, ves que hay un Claro, conflicto muy grande y cada uno considera que las otras colonias son inferiores o no. Entonces, de hecho, por eso le cambié el nombre, Antoinette, claro. De porque hecho, hay dos cambios que me llaman la atención. El primero es el desprecio hacia la población negra, que ujú, primero se manifiesta como deshumanizarlos a través de la idea de que son inofensivos. El primero ujú. dice, no, pero esta gente no, son menos que humanos, no nos pueden hacer daño. Y luego eso se convierte en un estigma al contrario. Luego todas las personas de la isla son malas, o son potencialmente malvadas. También, por Es supuesto, la Calibán, ¿no? estigmatización. Calibán, el de la ¿Ah? tempestad ¿Perdón? de Shakespeare, que es la visión de Calibán de la tempestad de Shakespeare, ¿no? Claro, Que es claro. que es Sí. esta mirada del buen salvaje, pero es que está con la media, pero todo el mundo la mira como de lejito
con cierto, ¿no? Toda la racionalidad Claro. occidental como que toma distancia, pero eso, ¿no? Entonces me gusta Ya, porque Christopher tiene algo de poder frente a los otros, ¿no? Es un poder que ya. radica precisamente en pensar el mundo desde una episteme diferente, que yo siento que Jane Reeves no le quita completa a Bill Ayla, claro, esa es la expresión, ¿no? De que vuelan, vuelan, es Sí, este, sí. a Bill Ayla es bueno, sí, pero, entonces yo creo que hay una cosa por ahí y me parece interesante que lo mencione, porque justamente Bronte presenta, de hecho, en la hermana, Emily, que es autora de Cumbres Borrascosas, este, en algún momento representa al gitano como una cosa, también como un desecho. Y recuerdo que una actriz que participó en una de las churrumil versiones cinematográficas de Cumbres Borrascosas, que son terribles todas, ninguna logra representar la novela, o cuentan la mitad de la novela, o mezclan personas, hacen cosas que como que no se ha logrado nunca llevar al cine. Bien, en Venezuela hicieron una telenovela, les conté, ¿no? Y creo que era más efectivo la telenovela, daba más espacio. Sí, con el Luz Peraza, la cosa más cómica del mundo. Pero bueno, en todo caso, volviendo al asunto, las Brontes siempre tienen como la racionalidad cartesiana muy presente y una mirada muy despectiva hacia algo que se aleje de esa razón. Y esta actriz de Cumbres Borrascosas nos decía en la entrevista que nunca iban a conseguir un actor gitano dispuesto a hacer al personaje. Porque el personaje es un malandro, deja a los gitanos horribles. Entonces dice, oye, pero ¿por qué alguien actúa en vez de buscar un actor gitano? Y dice, ningún actor gitano se va a prestar a hacer una cosa donde dejas tan mal a todo el mundo, ¿no? A mí lo que me gusta de esto, de la representación de la brujería, de Christophe, de todo, es que, y les recomiendo leer Calibán y la Bruja, creo que lo mencioné en la reunión pasada, no me acuerdo, de Silvia Federici. Hay una cosa que es muy interesante, que es la domesticación eh, del cuerpo femenino, ¿no? Y Christophe anda libre por ahí, ¿no? Causando miedo y haciendo cosas. Y es la única que increpa a este personaje, que es como la racionalidad más absoluta, ¿no? El hombre del que se enamora Jane Eyre, que a mí me sigue pareciendo que el diálogo es fundamental. Ángel, cuenta, sigue. Ujú. Sí, bueno, unos últimos detalles también que precisamente el personaje de Christopher me parece muy interesante, porque además es un personaje precisamente eso, libre, que no duda en prescindir de la figura masculina y en dejarlo claro, en verbalizarlo. Ujú. De hecho, ella le dice, perdón, tuve un lapsus con el nombre de la protagonista porque terminé de leerlo esta madrugada. Antoinette. Eh, Antoinette, ella le dice a Antoinette, en un momento le dice, mira, yo vivo sin hombres, no es necesario depender de un hombre, de hecho no tengo que compartir mi dinero. Y bueno, para terminar, hay otra cosa que me parece que va mutando y es la visión del Caribe de Jamaica a la de la isla, ¿no? A la del lugar donde están, que creo que es Dominica. Ujú. Eh, en un principio yo sentí un Caribe, porque a mí me gustan mucho las descripciones del ambiente y especialmente en el Caribe, porque a mí me encanta el Caribe. Lo sentí un poco incluso gris, obviamente marcado por las vivencias del personaje o de los personajes, de toda esta tragedia que envuelve la primera parte de la novela. Y cuando llegan a la isla es como un Caribe más más estereotípico, ¿no? Más paradisíaco, pero me parece igual Ujú. un sitio bien, tiene una fuerza el paisaje, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención, este Caribe que casi respira por su propia cuenta, que casi tiene como una cierta autonomía. Y lo último es una cuestión más bien anecdótica, que en la primera parte, cuando todavía Cristofino Antoinette era una niña, estaba en el convento. Esto es algo que es una nimiedad, es una minucia, pero me llamó la atención. La hermana de Plana, que es como un personaje que ella idealiza cuando es niña, tiene como Ujú. un episodio con el cabello que ella dice como que me gustaría que mi cabello quede como el tuyo, le dice a ella. Y como que las demás niñas no pueden, y me dio la impresión
de que la hermana de Plana es blanca y las demás niñas tienen el cabello rizado. Y esto Ujú. quizás es como una forma también de racismo que existía o que siempre ha existido, que es el cabello, y cómo se Claro. niega constantemente o se crea esta figura estética de que el cabello bueno, el cabello real es el cabello liso, blanco. Exacto. Cabello bueno y cabello malo. A mí me gusta mucho cómo esa sutileza en los textos, porque se ve, ¿no? El colorismo, que era lo que decíamos que era muy propio del Caribe, además del racismo, obviamente. Pero entre la gente negra y la blanca, hay también, o sea, dentro de la negritud hay Mucho racismo. hay colorismo, ¿no? Hay como jerarquías. Fíjense, hay algo que me parece que es interesante también, y es que Bronte fija la identidad, o sea, la Bertha Mason de Jane Eyre no cambia, ¿no? Es una mujer a la que conocemos porque le metió un mordisco a alguien, a Mason, que se supone que es su hermano, pero aquí ella lo cambia y es su hermanastro, y no. La conocemos porque le sacó sangre a alguien, le metió un mordisco y después porque quemó algo y no, o sea, es estereotípicamente una loca. Yo siento que dentro de la novela una de las cosas importantes, justo lo estoy mencionando porque Ángel hablaba del colegio, ¿no? De cuando estaba con las monjas y qué sé yo, ese es el proceso o un proceso de elaboración identitario, ¿no? Eso va cambiando a lo largo de la historia. Y bueno, es un personaje mucho más humanizado. A ver, era Carmen Joyner, eh, Hola, Victoria hola, y Mónica. buenos días. Hola, Hola. ¿cómo estás? Ok, hola, buenos días, profesora Libertad, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Chévere. Bueno, a mí sí me atrapó la novela. Es la primera vez que la leo y me sorprendió porque su narrativa es muy teatral. Yo, bueno, así lo percibí, ¿no? Muy teatral. Estructura la novela en 3 capítulos. En cada capítulo es una voz distinta la que narra. Eso me sorprendió. Y el capítulo que me atrapó más fue el 2 porque justamente le da la voz a ese hombre que para mí es innombrable. De hecho, no le da nombre, ¿no? Eso me encantó. ¿Y por qué me gustó ese capítulo? Yo de una vez me remití a la figura del Calibán, como usted lo mencionó, profe. O sea, es ver la transformación de Antoinette como una calibana, ¿no? Y de hecho, ella refleja incluso cómo para los europeos la mujer caribeña era un objeto exótico, un animal que había que enmudecer, que había que enjaular, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de leer la novela del autor, donde ella hace la referencia, donde ella decide hacer la precuela, pero justamente recordé en Europa, cuando llevaba en especial a la mujer caribeña, la veían como eso, como un animal que había que enjaular. En la novela, ella, bueno, la encierran en un diván, el innombrable se la Sí, lleva y la encierra en un diván. O sea, realmente es la tramutación y la justificación de por qué se vuelve loca, que claro. justamente por esa situación de racismo, de esa cosmovisión postcolonial que se da luego de la emancipación de los negros y de cómo se empieza a dar todos esos procesos de colores, de esos mestizajes, que terminan siendo un karma ancestral para todos y que aún se sigue replicando. Entonces, me sorprende enormemente en esta novela justamente cómo ella muestra ese arquetipo de la mujer calibán. O sea, lo veo de esa manera, justifica realmente de dónde viene el origen, el hecho de que la terminaran volviendo así, ¿no? Y ya en el capítulo Claro. 3, el innombrable desaparece, pero está ella ahí dentro de ese desván, de ese encierro, donde no hay una salida. O sea, el final es un final
extremadamente desalentador, pero a la vez imbuido de una fe que lo deja uno así como que uno espera un final feliz, pero realmente nos sumerge en una realidad que va más allá de esa novelización rosa. Eso es lo que me encantó de esa mirada de Riz y como muy apegado a lo de ella, ¿no? Me pareció como también tenía una dosis autobiográfica, después de leer un poco su antecedente como A escritora. mí me gusta mucho, a propósito de lo que dice Carmen, yo siento que es una escritura situada, porque situada en el feminismo y en el Caribe y en la experiencia vital, porque bueno, el concepto original de intertextualidad se han escrito churrumil páginas, si les interesa el tema, van a conseguir una bibliografía amplísima, desde Cristeva, que usó el término en los 60 hasta ahorita. Por cierto, lo usa más o menos en la época en la que se publica la novela. O sea, que era algo que se estaba debatiendo en ese momento, ¿no? Me gusta la intertextualidad política, como le llama Firestone. Bueno, en todo caso, creo que es interesante que se dijo muchas veces, lo dice la misma Cristeva, y bueno, Bartes, que era el profesor cuando ella usó el término y todo lo demás, ¿no? Que eso niega la existencia de la autoría, ¿no? El autor deja de ser un autor, pasa a ser una función que recibe textos previos y que genera, a partir de todo este mosaico de textos, genera un nuevo discurso. Yo siento que en el caso particular del Ancho Mar de los Sargazos, sí, ciertamente hay un montón de citas y de referencias, no solamente a las Bronte, o no solamente a Jane Eyre, sino a un montón de textos más. Sin embargo, creo que sí hace un gesto la autora de hablar desde su lugar, ¿no? Sí. Y no es solo una función. O sea, es una mujer caribeña del siglo XX pensando como todos los problemas que están planteados, entre otros la locura femenina, ¿no? Fíjense, me parece que fue María o Mónica, no sé. Alguien decía al comienzo de la reunión, hablaba de las olas del feminismo. Estas Ajá. olas son un poco, estas olas son como difíciles de definir en América Latina, porque son otras agendas feministas, ¿no? Es algo pensado desde la realidad europea. Y una de las cosas que está pasando en los años 60 es cierto descrédito de mujeres no occidentalizadas. Bueno, yo crecí escuchando que América Latina era occidente, no sé si eso ha cambiado, si ustedes también. Tuve que llegar a trabajar en Alemania para darme cuenta que no nos incluían en Occidente. Me quedé como realmente sorprendida, ¿no? Pero no somos vistos como occidentales. Y los españoles con dificultad, no crean que los alemanes ven a los españoles como occidente tampoco, lo ven ahí con cierta distancia. En todo caso, sí siento que hay valores que son como propiamente occidentales que están reescritos, desplazados dentro de esta novela, ¿no? Y por supuesto se está cuestionando un feminismo que en los años 60 no representa los intereses de la mujer caribeña, no la incluye dentro del significante mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense que eso está en constante revisión. En este momento sigue revisándose si realmente el feminismo representa a un colectivo femenino más o menos amplio, ¿no? Bien. Ajá, ¿quién seguía? Había, yo les dije, no me acuerdo ahora si es Ángel a ver, Profe, Mónica, no, creo que ok. había. Ajá. No, no, adelante. ¿Quién va a hablar? Bueno, volviendo al tema de la intertextualidad, en esta obra se ve que ella logra visibilizar a los marginados al darle voz a Berta, eh, y ella allí aprovecha y critica a través de el personaje el discurso colonial y patriarcal, ¿no? Ujú, Entonces le da como una mirada, una perspectiva diferente a la novela. ujú, Desafía los textos originales porque ella no es que va a reemplazar a Jane Eyre, sino que, eh, eh, mm, ¿cómo digo? Dialoga,
Su novela dialoga con la novela de Brontë y lo hace Ujú, más compleja, claro, pues. y esa estructura. Ujú. Promueve la lectura Bien, hay crítica. una, ujú. Sí, es intertextualidad política, siento que es, ¿no? Sí, Sí hay una mirada crítica. sí, eso. Laura, estabas comentando, ujú. Dime, te escucho, que te interrumpí. A mí. Ah, Sí, no, bueno, que es una invitación al lector a reflexionar sobre todo ese proceso de desigualdad histórica, cultural, y claro. bueno, y demuestra que tiene poder la intertextualidad para transformar y expandir las narrativas establecidas, sobre todo en Ujú. nuestro caso. Bien, A mí me parece. Laura nos decía que, claro, Christophine es un regalo de bodas y eso no se puede olvidar, Ajá, ¿no? En la sí, verdad. relación. Ajá. Y después Jolie dice, desde la perspectiva de Reese, el personaje masculino, Rochester, es ambicioso. Y eso es importantísimo, porque dentro de la otra historia se muestra a la loca y él se pone en el lugar de la víctima, La pero víctima. nosotros solo conocemos a Berta Mason por el discurso de él. Obviamente, es la mirada colonizadora, ¿no? Que es lo que intenta desplazar. Bueno, sí, por supuesto que era Buenos machista. días, ¿me oyen? Y, ajá. Ajá. A Buenos ver, y días, aquí doctora, tengo buenos a días. Daniela. Gracias, Daniela. Daniela que me está ayudando aquí. Entonces son Joiner, Mónica, Ángel y Victoria. Ujú. Joiner. Profe, ahora sí, buenos días, un abrazo a todos. Disculpen que llegué tarde, me quedé dormido. No me pasó Hola. nada especial, sino que me quedé dormido. Bueno, eh, dentro de las muchas cosas que quería comentar acerca de la novela, una de las primeras, creo que ya usted la mencionó, profe, hablar de la novela situada, porque es una novela muy bien situada en tiempo, espacio. eh, Inclusive hablando desde el punto de vista cronotópico, me parece que está muy bien situada. Por ejemplo, cuando hablan de la ciudad española, Spanish Town, que era la capital de Jamaica antes Ujú. de que fuese Kingston, eso es un elemento que está muy bien precisado, porque es que antes de la ley de emancipación en el 33, en 1833, todavía la capital no Sí. se ha desplazado. Entonces, me interesa lo que hay allí de discursividad en cuanto a novela histórica, porque precisamente la novela histórica, aunque no sea del todo una novela histórica, pero sí tiene mucho, creo que un gran porcentaje, es Ujú. porque esta novela logra hablar en los espacios en los que la historia hace silencio. Por ejemplo, sabemos que después de la ley de emancipación, en todas las colonias inglesas hubo, por supuesto, reacciones de las poblaciones esclavizadas liberadas hacia Claro. los antiguos esclavistas. Eso Ujú. sucedió en Jamaica, sucedió también en el Caribe francófono, sucedió en Haití fue Hay una cosa terrible. importante, Joiner, de lo que estás comentando, y es que muchas veces se ha dicho, también intentando justificar el hecho de que el Caribe hispano no haya reaccionado como muy tarde a la abolición de la esclavitud, se dice que el, la crisis viene por la abolición, la crisis del sistema económico. Y una cosa, una tesis que se defiende desde el mundo anglófono es que, al contrario, hubo una crisis del sistema económico, ya el sistema de plantaciones no funcionaba y eso desembocó en la abolición, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso, el deterioro, que es en buena parte de lo que se aprovecha la comunidad antes esclavizada para tomar terrenos y hacer cosas porque siente como al enemigo débil, ¿no? En este momento viene porque el cambio de sistema económico había empobrecido, pues, ¿no? A buena parte de la población esclavista. Ujú. Sí, es precisamente porque, de hecho, hay un punto en el que se hermana la circunstancia del Caribe inglés y del Caribe hispano. Es que en la ley de emancipación, en el caso del Caribe, en el caso del Caribe anglófono, también se da, al igual que en el Caribe hispano, una, una especie de ley de manutención, es decir, a los esclavistas
se les pagaba como una especie de indemnización. Y lo mismo sucedió aquí en Venezuela. Estuve leyendo un documento para unas obras completas creo que le comenté las obras completas que estamos trabajando de Enrique Bernardo Núñez. Sí. Y él tiene un documento allí sobre la esclavitud y precisamente habla de la ley de manumisión, que en este caso aquí en Venezuela lo que hacían era darle un dinero a los esclavos para que pudieran sobrevivir mientras conseguían algún oficio o algo. Por supuesto, lo que Núñez denuncia es que esa Ujú. plata se la robaron los políticos, cosa que no extraña, ¿no? No es algo tan nuevo que digamos. Pero por otro lado, sí, De que por se haya otro acabado. lado, sí, no, eso eso es una constante. Pero en el caso del Caribe inglés había también una ley de manumisión, pero que no solo era que apuntaba hacia los esclavos, sino que apuntaba hacia indemnizar a los esclavistas y a los que tenían posesiones humanas. En este caso es esta familia que eran esclavistas y se ven atrapados por la circunstancia de que la economía cambió, ya no es una economía esclavista. Por supuesto, el tránsito de una forma de economía a otra inmediatamente a ellos los afecta. Entonces, claro, la historia me dice que eso afectó a muchas familias, pero la novela me dice cómo lo vive una familia particular. Y ahí es donde entra el discurso de la novela histórica para mí. Por otro lado, se me hizo inevitable, profe, Nos habla del clima eh, emocional, pues, que se estaba viviendo a propósito de eso. sí, sí, y eso allí lo trabaja muy bien Jan Rhys. Por otro lado, inmediatamente también a partir de esta lectura recordé a Briceño Guerrero con el discurso salvaje, particularmente también bueno, que ese libro es la unión de sus tres ensayos, El laberinto de los tres minotauros. Ya le voy a decir exactamente, en la página 12 dice así: todo el distrito de Colibrí se había vuelto salvaje como el jardín. La esclavitud había terminado. Ujú. ¿Por qué iba a trabajar nadie? A mí nunca me entristeció. No recordaba los tiempos de prosperidad. Entonces, hay un paralelismo, o mejor dicho, la justaposición entre la mención de los salvajes y el fin de la esclavitud es lo que me hace pensar en esta unión, ya aquí no lo veo como intertextualidad, sino como transtextualidad, porque yo estoy haciendo la Ujú. conexión entre lo que aquí se llama el discurso salvaje, lo que el señor Guerrero llamó el discurso salvaje, y por el lado de Jan Rhys, el hecho de que la libertad o la liberación de las poblaciones esclavizadas haya hecho que el territorio se haya vuelto salvaje. Eso fue algo que me llamó Ujú. muchísimo la atención. Por otra parte, la representación de los espacios. Está la casa que aparentemente está embrujada, pero hay una que me llamó la atención, que es donde estaba Cristofín, que dice así: por esto pasaba yo la mayor parte del tiempo en la cocina. Y aquí viene lo que me llama la atención, que era un edificio independiente y algo alejado de la casa. Entra nuevamente esta forma de distribución del espacio, con la presencia femenina sin duda de la cocina. La cocina era algo que estaba alejado o era algo que estaba oculto. Y Ujú. esa representación del espacio también a mí me llama muchísimo la atención. Y un momento en el que creo, a mi lectura, el, la autora tal vez sabía, esto es pura especulación, ¿no? Pero la autora tal vez sabía que narrar desde la mirada de Antoinette eh, iba a implicar tener que tomar una mirada, una óptica eurocentrista o una óptica blanca o una óptica que despreciara lo negro de alguna u otra manera. Ella lo sabía. Para mí, si lo Ujú. sabes, entonces Claro. tienes que hacer algo para redimirte. Y para mí ella se redime en la página 11 cuando desde la voz de Godfrey ella dice: el Señor no hace distinciones entre negros y blancos. Negros y blancos son iguales para Él. Descansa en paz porque Dios no abandona a los justos. Para mí, ahí es donde ella se redime. Y el otro punto, si quiero decir, ella utiliza esa frase como disfraza su posición en la voz de Godfrey Ujú. para
que nosotros los lectores sepamos que ella sabe que Dios no hace distinción entre uno y otro. Y el otro, Claro. la presencia de esa contradicción, bueno, contradicción vital, porque bueno, al fin y al cabo los seres humanos somos así, ¿no? Entre la alegría y la tristeza. Cuando Cristofín está cantando y ella dice la melodía era alegre, pero la letra era triste. Eso me fascinó, porque eso hermana para mí a todo el Caribe, una melodía alegre con una letra Tal triste, ya cual. tú dices, Bueno, y hace la un voz de ratito les pregunté lo del reggae por lo de las 5 ciudades cimarronas, porque es recurrente en Ok, el reggae, pero el reggae en general habla de cosas durísimas. A mí Sí. me gusta mucho, por eso, bueno, también hago la mención, ¿no? Pero no solamente el reggae, el ska, la música caribeña en general, este, eso cuenta cosas muy tristes con música muy alegre, ¿no? Si me apura sí, es de Simón y hecho, Guerra, pues. O sea, si me apura y nos seguimos, sí, llegamos a... no, Ujú. es que es Juan Luis Guerra, Rafael Hernández, Tite Cures Alonso, Gualberto Ibarreto, Claro. lo meto ahí como uno de los grandes compositores del Caribe para mí. Este, pongo el caso, esta semana estuve leyendo a Ángel Quintero Rivera y Mm. no había leído la introducción. Y resulta que en la introducción en lo que se plantea es, primero, hablar de una visión caribeña del mundo y hablar de la alegría que le ha proporcionado el Caribe al mundo. Y esta parte la veo que aquí también hay como una especie, aquí como que se hermanan, porque a pesar de que hay una melodía muy alegre, hay una letra muy triste. Entonces, bueno, eso creo que ha sido una constante en esta lectura para mí. Ujú. Yo Bien, creo que está ahí. gracias. Ajá. Gracias, Joiner. Mónica. Iba a decir lo que dijo Carmen, que era ella la definió como teatral, yo iba a decir cinematográfica, o sea, las imágenes son de calidad cinematográfica. Y yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó que cuando la parte que narra la protagonista me parecía muy dinámica, muy colorida, pero cuando habla el inglés es honestamente la chayota sin sal, pues. Y me recordó a Jane Austen, que me molesta muchísimo porque es la típica culebra del pasado. O sea, yo aceleraba la lectura cuando hablaba la muchacha y cuando hablaba el inglés me fastidiaba, pero creo que era parte de la dinámica, ¿no? Visto ella desde su punto caribeño, que comparto, y después lo del inglés, que me parecía extremadamente A mí lo que aburrido. me encanta es que él es un bicho. Sí, sí, pero O es sea, un bicho, es un él bicho es un de que pasa desgraciado, pero caballero. todo muy correcto, ¿no? Sí, ¿No? Entonces, creo que se nota muy bien la animadversión de la escritora hacia el personaje. Ella lo claro. logra ir a Es través de un esa voz bicho, que pero un produce. bicho inglés, muy caballeroso bicho. Eso era lo Ujú. que quería decir, lo que había dicho Carmen, era básicamente lo que yo iba Sí, a... yo rescato mucho lo que está diciendo Mónica de las voces. Las voces se diferencian muy bien, ¿no? Las voces narrativas. Y si ustedes se fijan, cuando leíamos a Blanca Rosa López, ese narrador externo, frío, positivista, que está analizando la situación, ¿no? Y contrastamos con esto, vemos que definitivamente hay otra propuesta estética, ¿no? Porque lo que se está mostrando, el lugar que le está dando Blanca Rosa López a la mujer intelectual, es distinto, ¿no? En este caso también es una obra posterior, de unos 16 años, 17 después, ya como que la posición de la autora la vemos en esto, ¿no? En esta valoración que hace de las dinámicas sociales, pero sí, sí estoy de acuerdo con Mónica con que la diferenciación de voces es uno de los valores de la obra y donde podemos ver realmente las jerarquías que está estableciendo la autora entre el conocimiento de un lugar y otro del mundo, ¿no? Antes de que escuchemos a Ángel, porque nos está esperando, hay una expresión que pensé hace un ratito y bueno, ahora ahora la recordé. Por aquí yo tenía mi ejemplar de Jane Eyre y no me preguntan qué hice con él, porque quería leerles el fragmento
Pero bueno, hay un momento que es cuando él está diciendo que él fue engañado por su amigo Mason, que le dijo que iba a tener plata, tal, y que nadie le dijo nunca que él era que esta muchacha era una loca, ¿no? ¿Ustedes recuerdan quién es el sujeto del saber? Que de paso, eso es pan de cada día. Hablen con cualquier persona que se esté divorciando y te va a decir que la ex es una loca. O sea, eso no. Rochester vive. Es una cosa que vamos a seguir escuchando a diario, ¿no? Este, lo que les iba, el fragmento que les quería leer, que no consigo, de Ancho Mar de los Sargazos, pero lo recordarán, es cuando él recibe la primera carta. ¿Y quién es el sujeto del saber? Es la pregunta, ¿no? Es este otro muchacho que es una víctima de esa estructura familiar que queda fuera. Y una de las cosas que se visibiliza mucho en Yo Tituba, la bruja negra de Salem, que le vamos a leer la semana que viene, una de las cosas que se visibiliza mucho es precisamente el hecho de que la mujer fuera una mercancía, la mujer esclavizada. Vamos a ver permanentemente estos hijos de apropiadores y esclavos, ¿no? Apropiadores y esclavizadas. Entonces, que bueno, que da origen a un montón de cosas más, ¿no? Bien, Ángel y luego Y los hace Victoria. víctimas de víctimas y luego los hace victimarios. Pero es claro, es una cosa y de ahí derivan un montón de mitos, ¿no? De ahí derivan un montón de mitos asociados a la esclavitud y a la negritud que tienen que ver con esa anomalía, pues, porque eso es una anomalía desde todo punto de vista. Ángel. Eh, sí, hay una cosa bueno, es un ejercicio muy hipotético, pero a mí me da la impresión de que si el libro hubiese tenido 100 páginas más, terminamos leyendo algo como El Innombrable de Beckett. Porque claro, las últimas páginas de la locura de ella, o que por supuesto es una situación inducida, a veces llega un punto donde uno como que se extravía un poco, ¿no? Porque claro, es una persona que, como está narrado en primera persona, va como desvariando, ¿no? Uh-huh. Em, lo otro que iba a comentar era más bien una pregunta, porque hablamos de no negar el conocimiento o las formas de ver el mundo no racionales, ¿no? Pero a mí me da la impresión que mientras más vamos leyendo, mientras más nos adentramos en cualquier forma de literatura, en cualquier forma de escritura, nos vamos haciendo más racionales. O esa es mi experiencia individual y creo que Sí. no es un caso único, es algo muy habitual. De hecho, uno se va alejando gradualmente precisamente de todo esto, ¿no? Yo cada vez soy más escéptico, cada vez yo en mi Uh-huh. percepción individual del mundo, cada vez creo menos, porque por ejemplo mi abuela, la mamá de mi mamá, era una persona que hacía santería o brujería, era una persona muy supersticiosa, era una persona, y eso de hecho terminó de forma indirecta acabando con su vida, una situación de salud. Y yo cada vez me Qué siento pena. más lejos de eso, me siento cada vez más distanciado. Entonces, ¿cómo uno compagina precisamente ese proceso de racionalización individual quizás, que aunque sea europeo, yo creo que quizás es el camino en ciertos aspectos al que nos lleva el mundo de las letras? ¿Cómo lo compagina con, de cierta forma, aceptar? No digo no juzgar, porque obviamente no vamos a juzgar nada, pero ¿cómo aceptamos entonces Otras esta forma? epistemes, ¿no? Otras formas de ver el Sí, mundo. claro. ¿Cómo lo compaginamos? Es la pregunta. Claro. No, sí, no es una pregunta, es una reflexión filosófica interesante, ¿no? El cómo lo haces o no. Este, el asunto es que a veces se integran, ¿no? Justamente esta mañana tuve una discusión con otro grupo. Estábamos en una discusión y eh, fue muy chévere porque caímos en un loop, ¿no? Y es cuando nos dimos cuenta de que eso no tiene una visión, pero a propósito de lo que tú propones, fíjense, el punto es el siguiente, ¿no? Eh, Hago el comentario de que existe ahora una nueva carrera que se llama Ingeniería Ambiental. Mi sobrinita la empezó a estudiar ahorita, ¿no? Entró a la universidad. Yo no sabía que la carrera existía y me dicen que está muy de moda y que tiene muchísima demanda laboral.
porque ahora se quieren medir los impactos ambientales de la producción, ¿no? Así empieza la conversación. Estamos hablando, como verán, le digo sobrinita y tiene 18 años ya, pero bueno, esas son, me perdonan porque esas son cosas que no se pierden nunca, ¿no? Estamos en eso, conversando sobre estas cosas, y de repente alguien me dice, bueno, eso es un mal de época. Y yo le digo, pero es que yo creo que sí es necesario disminuir el impacto ambiental de la fabricación de cosas. Dice, bueno, lo que habría que hacer es que no haya fábricas, ¿no? O no en esas condiciones. Yo digo, bueno, pero son fábricas de medicamentos y de prótesis médicas y de, ¿no? Entonces vas a disminuir la calidad de vida intentando, ¿no? Y empieza como todo el debate y en algún momento alguien dice, bueno, a lo mejor era mejor vivir solo 40 años, como ocurrió 18 o 50, como cuando hasta que se descubrió la penicilina, ¿no? Vivir más de eso no necesariamente es bueno. Y digo, bueno, sí, es cierto, no necesariamente es bueno, o sea, cuando lo evaluamos objetivamente, ¿no? Este, pero entonces empieza el loop de quiero vivir bien, ¿no? Pero no quiero que se fabriquen las cosas que me permitan vivir bien porque eso genera el no. Y caes como en esta trampa de si la vida, y en este caso tú me estás hablando del pensamiento, ¿no? Más allá de la razón es comprensible, ¿no? O sea, racionalmente queremos vivir más y queremos vivir mejor, pero a lo mejor nos estamos llevando por el medio cosas que no son entendibles o percibibles desde la razón cartesiana. Ese dilema se presenta mucho en la literatura caribeña, pero siempre gana la visión no del todo o no únicamente racionalista. Y creo que precisamente eso se expresa en la literatura por eso, porque no es algo sostenible dentro de un debate filosófico. Entonces los textos literarios se usan un poco para decir, mira, hay otras formas de conocimiento, eso no es lo único, pero es un debate interesante. Y ahora la vas a pasar muy bien leyendo Yo Tituba, porque ahí sí es verdad que la racionalidad cartesiana vuela. Y es una obra escrita en francés, donde no ser racional o donde creer en algo más, una sociedad, bueno, la francesa, no es la francófona, porque el Caribe no es así, pero la sociedad francesa sabemos que penaliza muy duramente cualquier forma de conocimiento, de pensamiento que no sea la cartesiana, ¿no? Y cada vez es más radical en eso, entonces es interesante también. Venían Victoria, a ver, veo así, Victoria, Carmen, Daniela. Uh-huh. Bueno, yo quería comentar algo que se tocó hace 1000 intervenciones, pero que me daba mucha curiosidad e incluso hasta risa, eh, esa forma en la que el personaje inglés le daba casi que alergia el Caribe, desde el minuto uno en que ellos están de luna de miel. eh, Él comenta, ah, mira esta gente cómo está cantando, mira esta orilla del mar, esta amplitud, quién quiere vivir con todos estos colores. Y las plantas eran demasiado aromáticas para él, los animales eran demasiado escandalosos, Era demasiado un argentino contacto. que dice que Venezuela es maximalista y creo que se está refiriendo al Caribe. Decía, nada de Sí, minimalismo, aquí todo tiene todos los colores posibles, todos los sí, adornos posibles. ¿No? No, en sí, y, Venezuela es un país maximalista. ¿No? sí, y que Entonces, incluso en algún momento él entra en diálogo sobre eso, que él dice, esto es demasiado irreal, esto es inconcebible para mí. Y ella le dice, Antoinette, le dice, ¿cómo va a ser esto irreal para ti si es la naturaleza? ¿Cómo va a ser irreal para ti una montaña, el mar, lo verde? Y él le dice, claro, ¿y qué es real para ti? Le dice ella, no, mi ciudad, un grupo de gente. Y él dice, ¿cómo va a ser una ciudad llena de casas, llena de todo esto, más real para ti que la misma naturaleza? Y esa parte me pareció súper interesante porque a pesar de que es parte de la construcción de ese personaje, claro, esa radicalización de lo que para él estaba bien, eh, me pareció increíble esa comparación tan marcada que hicieron ahí desde su pensamiento, desde el pensamiento de ella y después el contraste de los dos debatiendo y que claro, cada uno tenía su punto, porque si tú creces en un urbanismo, en la Inglaterra de paso de esa época,
tú llegas a todo esto donde hay mosquitos, donde el loro está a las 5 de la mañana gritando en la ventana, obviamente es un poco duro de lidiar, pero también ella tenía su punto de que como el Caribe, como estas playas, como esto que de verdad no es construido por nadie, va a ser irreal o irracional para ti. Entonces ese punto del Caribe y ese contraste entre la vida de uno y otro y lo que era normal para cada uno me pareció muy interesante. Eso era lo que quería comentar. La civilización versus el salvajismo. Claro, pero es Diferente. considerar que es barbarie esa forma de Sí, construcción o de orden, o sí, de, ¿no? para él. Es muy interesante también que siempre se juegue con los colores, ¿no? Con la gama de colores. Es una de las cosas que me parece bonita como Sí. recurso, como recurso retórico, ¿no? No se oye bien, Mariana. Bien, Se oye entrecortado. tengo un minuto. No, no se oye. Creo Aquí que en le medio pegó. de eso, con dejar las cortadas. No se escucha. Profe, tiene el micrófono apagado. Sabía si me Creo, escuchaba. ahora sí. Creo que le pegó Ahora la sí. chiripioca al teléfono de la profe. Sí, sí. Yo sabía que le iba a dar, le iba a dar un chucaque en algún momento, pero bueno, lo hemos llevado bien. Sí, qué bueno. Gracias. Daniela, que estaba buenísimo y no sé qué pasó. El A color. ver, perdí los mensajes. No sé si alguien puede leerlos, porque como me sacó el Zoom, volví a entrar, ahora no los puedo ver. ¿Alguien Bueno, puede de leer los el últimos mensaje? Está hablábamos de uno de los Daniela que colores. yo estaba leyendo que estaba muy bueno. Ajá. Ajá, hablábamos de los colores, los olores. Es como muy sensorial. O no sé, Daniela, si tú puedes hacer tu comentario en voz alta porque yo Dani, no lo puedo leer. Ujú. Dani. Sí, me dicen si me escuchan bien. Perfecto. Sí, Ujú. te oyes Ah, perfecto. bien. No, bueno, a mí me gustó la imagen del loro, ¿no? Ahí comentaba que es como una metáfora de este impedimento, de esta imposición que tiene el señor Manson y bueno, es una imagen hermosa pero dolorosa, este loro con las alas cortadas ardiendo. Ujú. Y luego me gustó mucho cómo se elaboraba en la historia este vínculo con la madre, ¿no? Esta gran soledad de Antoine, donde no es vista, no es reconocida, y tiene como ese anhelo de estar cerca de su madre, siempre, ¿no? Esa gran observadora de la madre. Eh, y bueno, el episodio del río, que lo comentábamos ayer por el chat que tenemos nosotros, creo que a todos nos genera, ¿no? Nos conmueve esta primera como gran injusticia que vive Antoine con esta única amiguita que tenía, esta única persona Ujú. cercana. Y luego, claro, pienso, ¿cómo no van a terminar estas mujeres con la psiquis rota, ¿no? Bueno, por Habiendo supuesto. vivido todas estas cuestiones. Eh, y bueno, creo que no mucho más. Eso es lo que quería comentar porque solo pude releer la primera parte. Y esto que me pareció curioso de que Antoinette es nombrada, aparece por primera vez su nombre en la página 46, ¿no? Me pareció algo curioso. Ujú. No se nombra al comienzo, ¿no? Y yo no lo recordaba, lo recordé volviendo a Jane Eyre. Jane Eyre sí le dicen Berta Antoinette, ¿no? O sea, que él asume, le pone el Berta antes, ¿no? Pero cuando ella le dice, no me llames así, es precisamente esta imposición de la lengua anglófona, o sea, de la lengua inglesa encima de él, ¿no? De cualquier otra marca de identidad.
De hecho, no se dice nada, ninguna relación, se menciona ninguna relación de Bertha Mason con el Caribe francófono, pero, o sea, eso es una creación de Reese, ¿no? Del Ancho Mar de los Sargazos, no aparece en la obra original. Sencillamente, ella es de Jamaica, es el lugar donde hay gente bárbara y bueno, y hay que encerrarla y todo lo demás, ¿no? Bien, Nazaret. Hola, buenos días. Bueno, yo quería volver sobre un par de cosas que se comentaron, no recuerdo quién fue, que es el tema de que siente que de la protagonista de algún modo se redime en la parte del nombrar a Dios, ¿no? De la igualdad ante Dios. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, teniendo en cuenta que si lo redime hacia Dios, quiere decir que en la tierra esa justicia no existe, ¿no? Entonces hay una separación y hay una separación para mí, muy inevitable con respecto a Tía, a su amiguita del río, porque independientemente de que ella sienta, la autora, sienta que bueno, que son niñas y no sé qué, al final ella está idealizando una infancia, pero sin reconocer en ese momento, al menos para mí, o sea, ella reconoce que no le molesta que esté en la esclavitud, pero sí le molesta el hecho de que de las habladurías tiene que gestionar también cómo socialmente su familia se degrada dentro de allá. Entonces, yo siento que la imagen que hace Reese reconoce su diferencia únicamente ante Dios, pero el resto no. Y una de las escenas que a mí me marca mucho y que me conflictúa con esa visión es cuando ella dice que ve a una de las esclavas en su casa que tiene los brazos flacos y está toda así desgarbada y tal, pero ella lo que hace, en vez de mirar la situación de ella, desvía su mirada a un cuadro. ¿Y cuál es el cuadro? El cuadro de un retablo donde hay una niña linda con los rulos y tal. Y para mí ese es el kit de este libro, ¿no? Que hay una mirada hacia la esclavitud, pero ella no es parte, porque evidentemente ella es blanca No, criolla, independientemente de que sea degradada con respecto, pero siempre con respecto a Inglaterra. Y siempre hay una idealización, aunque ella no lo nombra explícitamente, hay una idealización hacia Inglaterra porque ella nombra Inglaterra como, en una otra escena dice, bueno, pero ¿cómo no va? ¿Qué va a saber esta mujer esclava si no sabe lo que es Inglaterra? Siempre hay como una necesidad de un reconocimiento, aunque hay un conflicto, ella quiere ser reconocida o que en Inglaterra se le dé como ese reconocimiento. Y el cambio de nombre a mí me parece lo más bello, o sea, o lo más simbólico de la novela, además del vestido rojo, ¿no? Que es como, claro, le cambias el nombre, que era la práctica que hacían los esclavistas británicos claro. cuando compraban a los negros, o sea, los compraban, los esclavizaban y lo primero que hacía, la primera cosa que la práctica esclavista era cambiarte el nombre y separarte. Entonces esa misma práctica del hombre cruel, que es este hombre Mason y también Rochester, pues no, de algún modo es, te cambio el nombre, ¿sabes? Te cambio el nombre y ya así pierdes tu agencia sobre tu identidad y eres mía, ¿no? O sea, o te puedo subvertir. Y a mí en ese caso, pues me hace mucho contrastar también con Ujú. el personaje de Jane Eyre, porque ¿quién es Jane Eyre? Jane Eyre es como la mujer, bueno, obviamente tiene un tema de exclusión y tal, pero ella es la persona contenida. Berta en la novela es su espejo, o sea, es como todo lo contrario. Ella que en el principio quisiera a lo mejor responder con esa misma furia, se ve y siente miedo, o sea, con la figura de esta Berta que está en la novela. Y yo creo que lo que hace Jane Reese, además de responder, obviamente, porque Pero a la novela se Rochester escribe, le dice a Jane Eyre, ajá, Rochester le dice a Jane Eyre, yo no estoy buscando una mujer ideal, yo estoy buscando el anverso de Bertha Mason. exactamente, O sea, yo me exactamente. quiero casar con lo contrario a Bertha. Ujú. Exactamente, la sexualidad, Sí. el desborde y esa cosa también está mucho en el paisaje como gran elemento de la novela, ¿no? El paisaje siempre es una desmesura, siempre tal, porque se contrasta evidentemente con lo gris y por eso es que yo creo que la imagen del final del vestido es muy hermosa, cuando ella ve ese vestido rojo que huele a tal y lo que le pone la chica que la cuida en el sueño es que es una camiseta gris, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece mucho que hay esa simbología, ese contraste, pero al final no siento que sea reivindicando de algún modo el tema de la esclavitud, sino ella misma como sujeto frente al no reconocerse dentro de su propio paisaje o ser reconocida, digamos, a su mayor amplitud frente a Inglaterra. Entonces yo creo que en ese caso no me parece que sea una novela que haga un alegato que redima el argumento de la esclavitud.
No, yo no creo que lo redima, sí creo Mm, que este, se complejizan las relaciones amo-esclavo. Y además se representa, bueno, el nivel de estratificación de la sociedad, que es algo que ujú. no se ve tan claramente en otras novelas esclavistas. O sea, es que no, yo no inscribiría esta novela dentro de las novelas que hablan de la esclavitud, Ujú. ¿no? Sí está el tema, pero creo que no es el eje. Entonces, No, y no creo tampoco que la locura solo viniera por el levantamiento y por la quema y por, ¿no? Además, que es otra cosa que no hemos comentado, pero que yo creo que es interesante, el haber presenciado de niña ese incendio y ese todo, y el hermano que murió y él, ¿no? Creo que también da pie a que pensemos desde ahí que se puede estar diciendo de la alteridad, ¿no? Del otro. Joyner, te escuchamos. Ujú. Ajá, sí, es que yo fui el que dije lo del tema de la redención y esto. Ah, ok. Sí, sí, a propósito de eso, no sé, mira, yo lo que quise decir, no sé, pudo haber sido que me expliqué mal, es que la posición, o sea, Henry para mí tiene una posición Ujú. y su posición quizá obviamente no apunte hacia una legitimación de la esclavitud o hacia una legitimación de esa alteridad negativa que representa el negro para el blanco, pero como ella tiene que utilizar a Antoinette como personaje y Antoinette viene de una familia esclavista, eso a ella como autora la pone en una posición muy comprometedora. Entonces, obviamente necesitas algunos argumentos, necesitas algunas palabras, algunas visiones que te rediman a ti como autor de esa posición. Eso fue lo que quise decir. Ahora bien, creo que tienes razón cuando ves lo que pudiéramos llamar ambivalencia en cuanto a eso. Sin duda alguna, ella también es blanca y tiene que hablar desde una posición que la ha venido afectando desde el punto de vista histórico. Claro que hay una agencia, que eso no, ahí no hay discusión, pero si ella crea un personaje, una Antoinette Cosway o Antoinette Mason, en cualquiera de los dos casos, que tenga una visión amable, que tenga una visión no contemporánea a su época, entonces ya la novela pierde verosimilitud. Y ahí sí rescato las palabras de Michel Bonhoeffer. Mira, la realidad puede ser inverosímil, pero la ficción no. Entonces, Ujú, ujú. una posición quizás vea la esclavitud o que vea al otro de una forma en la que no era visto en esa época es totalmente inverosímil. Ujú. Ujú. De acuerdo. Y Sí, bien, eso. no significa que lo estés suscribiendo, ¿no? No significa que lo estés suscribiendo, No, creo no, yo. para nada, para Victoria, nada. ¿no? Victoria, ¿ibas a comentar algo? ¿No? Tenías la manito levantada. María. bueno, que yo quería decir que si nos metiéramos un poquito en camisa de once varas y le diéramos una mirada desde el punto de vista psicológico, Antoinette es una muchacha que crece sin el papá, sin la figura paterna real, porque este murió, Ujú, y es prácticamente invisibilizada ante los ojos de la mamá, que solamente le habla para decirle no me moleste, déjame descansar, porque ese vínculo entre ellas, madre e hija, no se ve. Ella anhela que siquiera la mamá se le acerque, la abrace, cobijarse bajo su cabello, y la mamá no le para, pues. Y si ujú, a eso le sumamos toda la presión social, eh, ¿qué tipo de persona tenemos? Es una persona desvalida, que está insegura, y encima de eso se consigue con un hombre que como que le martilla eso que ya viene sufriendo, la trata ni siquiera como un ser humano, sino que se sirve de ella y después la desecha y la despoja de todo, y todo eso la va llevando a ella al final, al final que todos conocemos, pues. ujú. Lo veo Yo también creo desde esa mirada. claro,
ver un poco la historia, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo que sí está claro a lo largo de toda la novela es que la locura, o sea, primero que ella no es intrínsecamente violenta o loca, ¿no? No, Y después que su relación con este hombre es reactiva, ¿no? A ver qué dice Jolie. Otra imagen sería la comparación o el paralelismo entre la protagonista, que es dependiente, necesita a su esposo, cede y es prisionera de él. Le cuesta tener agallas, como pedía Christopher. Ajá, sí, bueno, Christopher tiene un poder que ella no tiene, ¿no? Que es el conocimiento alternativo. Le cuesta consolidar su identidad. Igualmente al territorio caribeño le cuesta encontrar su identidad, ¿no? Sí, o sea, sí, sí una está esta última relación. cosita, Ujú, una última ujú, cosita, cuéntame. Mariana, Ujú, de la que no hemos hablado, y es la parte sexual. ujú, Él la hace suya, pero después, o sea, después que le da a probar, o sea, después que la tiene, digamos, ahí, por decir, voy a usar una expresión un poquito burda, engolosinada, de pronto la trata con total indiferencia y no le da más amor, entre comillas. Después la desprecia. Y eso de alguna manera detona en ella la actitud posterior que vemos. A mí me encanta lo que le dice este Christopher, ¿no? Sale ahí. Ujú. Y Sí, claro, es la imposibilidad de independizarse y en ese sentido creo que lo que dice Jolie es interesante también, que es porque bueno, primero hay un decreto de esclavitud, no se acata, la esclavitud sigue existiendo en todas partes donde está decretada, luego todo, y finalmente seguimos teniendo economías de extracción, ¿no? O sea, seguimos funcionando económicamente como colonia. Entonces, creo que es interesante ver cómo ese vínculo nunca se rompe con no. todo el sufrimiento que puede implicar y todas esas cosas, ¿no? Y ella en sí acaba siendo una esclava, pues. Ella en sí misma es una esclava de los deseos, de las pasiones. Ujú. Hay una cosa que me gusta también de de la historia, y es que bueno, primero sabemos cómo termina, obviamente con ella encerrada, etcétera, etcétera, pero hay una serie de hechos que no son predecibles y una cosa que me gusta mucho es la representación. Alguien hablaba del miedo, pero como se me borraron los chats porque me salí, volví a entrar, no sé quién lo decía, pero es la representación de todas las emociones que rodean, por ejemplo, la repugnancia que puede generar Berta en Jane Eyre, aquí es sustituida por compasión, o sea, más bien lo que se siente es como el entenderla, ¿no? El rechazo hacia esas otras formas de conocimiento, aquí más bien se convierten en el miedo que tiene Rochester y que tienen todos, ¿no? En casa cuando ven algunas cosas. Entonces, creo que esta transformación del régimen sentimental también es un aporte interesante de la novela para poder comentarlo. Ah, fue el Vanelis. El Vanelis, no sé si quieres hacer el comentario. Ujú. Hola, profe, buenos días. No Buenos había días. comentado por aquí. No, sí, comentaba respecto al miedo, que bueno, ya ustedes han dicho todo, casi todo, pero me llamaba la atención que siempre esa, incluso literalmente lo dice muchísimas veces, que tiene miedo, desde que está pequeña le tiene miedo a todo. Y entonces ese miedo veo es una constante que cubre, casi que es un eje de la novela. Entonces, y miedo, y también comentaba más abajo que me parecía, no sé si lo hablaron, lo que pasa es que me ausenté un momento, no sé si hablaron sobre el rechazo y el odio que no solamente se refleja de los negros hacia los blancos, sino que también desde los ingleses hacia todo lo que tiene que ver con las Antillas. Ujú. Hay un momento donde dice el tío inglés odiaba las Antillas, o sea, que no quería nada, no quería nada que ver con ella. Y pues una muestra de eso es este hombre que le molestan los olores. Hay un diálogo donde dice que, bueno, y a él le molestan los perfumes, o sea, qué cosa más rara, le molesta el Ujú. perfume de tu cabello.
le molesta el perfume de todo, le molestan los olores. Entonces, bueno, es eso, una muestra también de ese odio hacia lo antillano en general. Eso es muy chévere verlo en esta obra, en donde la costa, la península, ¿no? Está a kilómetros de distancia y ponerlo en diálogo con otros textos. Por ejemplo, hay una novela de Acracia Sarasqueta, que ya les voy a decir cómo se llama. Acracia Sarasqueta es una escritora panameña, ¿no? Ya les voy a decir cómo se llama la novela de la que les estoy hablando, porque se me fue por completo el nombre. Aparece Sucre en la novela, Antonio José de Sucre. Ujú, como una referencia, el ser descendiente de este, una dama de primera, se llama la novela, ¿no? Y habla de la esclavitud en Panamá y aparecen estos personajes negros. Y cuando en el momento en que se desarrolla en el siglo XX y están, o sea, a finales del XIX y comienzos del XX, se está hablando del canal, ¿no? Se comienza a establecer jerarquías entre los negros nacidos en Panamá y los migrantes de las Antillas. Entonces creo que este rechazo a lo antillano o a la vida insular, Repite el nombre, profe. Acracia Sarasqueta es la autora y una dama de Gracias. primera. Sí, es que ese nombre ya lo voy a escribir porque Ok. no es tan fácil. Tiene un nombre bastante raro. Sarasqueta. Una de las cosas que yo descubrí cuando me gradué, así como dije, quiero leer mujeres y no puedo, es que conocía poquísimo la literatura centroamericana. Acracia Sarasqueta, ¿no? Entonces, claro, ella es estupenda, la escritora. Entonces, nada, el asunto es que marca muy bien dentro de la novela ese rechazo y las jerarquías que se establecen entre las identidades antillanas. Sí, el apellido creo que es vasco, Joiner, debe ser, ¿no? Tiene apellido, tiene estructura. Una dama de primera. Bien. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por la reunión de hoy. Que estoy muy contenta que hayamos hablado del ancho mar de los sargazos. Vamos con Yo Tituba, la bruja negra de Salem, en la reunión que viene. Es Caribe francófono, y bueno, ahí ya hacemos una revisión nueva, ¿no? Sí, bueno, no iba a ser loca por genética, es que justamente es uno de los debates, si el asunto es, si hay un determinismo biológico o no. Bueno, que les vaya muy bien, pásenla bien el fin de semana. Muchas gracias por todo. Una cosa, profe, a los que no tenemos el libro, porque yo lo busqué en Drive, yo Tituba y no lo tengo en Drive. Ah, lo subo ahorita. Igual lo mando al grupo, ¿no? Pero Ok. pensé que estaba en el Drive. De acuerdo. Ya lo Gracias, compartieron al Gracias. grupo. feliz fin de semana. Igualmente, chao. Ya compartieron el libro. Gracias. Gracias, profesora. Estuvo maravillosa la sesión de hoy. A ustedes, gracias. Gracias, compañeros.